La División de Extensión Universitaria les da la más cordial bienvenida al webinar Violencia de Género en el ámbito laboral. Les pedimos por favor mantener su micrófono y cámara apagadas durante el desarrollo de este evento. Les informamos que tendremos más eventos de este tipo cada semana y en el chat estaremos colocando constantemente nuestras próximas actividades, así como la oferta académica de la división. De igual manera, todas las dudas que se vayan generando, háganoslas saber en el chat y trataremos de resolver la mayor cantidad de estas, siempre y cuando el tiempo nos lo permita. Quien requiera constancia, les pedimos se inscriban en la liga que estará disponible en el chat. Este webinar estará coordinado por la licenciada Ana Laura López Rosas. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Cuenta con varios diplomados como es Psicología Forense, Formación de Peritos Legales, que lo cursó aquí en esta facultad, el Diplomado de Psicología Forense por parte de la Academia Internacional de Formación en Ciencias Forenses SC, un diplomado en Psicometría Forense y Psicología Criminal Forense en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, en colaboración con el Instituto de Investigación y Ciencias Policiales AC, un diplomado en Psicología Criminológica y Forense, Retos y Perspectivas, en Grupo Educativo IMEI, Plantel Rectoría, con sede en Plantel Júcar, un diplomado en Neuropsicología Forense en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, en colaboración con el Instituto Mexicano de Investigación y Ciencias Policiales AC, un diplomado en Neurocriminología en la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, en colaboración con el Instituto Mexicano de Investigación y Ciencias Policiales AC. Actualmente se encuentra cursando el diplomado en Psicología Forense y Perspectiva de Género en el Instituto Colimense de Ciencias Forenses y Consultoría en Psicología Forense y Clínica. Cuenta con diversos cursos de actualización como son Evaluación Pericial en Psicología, Introducción a la Perfilación Criminal, Introducción al Criminal por Polifoli, Métodos de Perfilación Criminal en México, Interpretación Criminológica del Tatuaje, Autopsia Psicológica, Valoración del Riesgo de Violencia y Factores de Protección, SBR-20, Valoración del Riesgo de Violencia Sexual, SARA, Valoración del Riesgo de Violencia contra la Pareja, Elaboración de peritajes psicológicos en víctimas de trata de personas con perspectiva de género, Protocolo de evaluación para la alta sospecha de abuso sexual infantil, Neurobiología de la psicopatía, Impartición de justicia con perspectiva de género, Masculinidad y violencia de género, Investigación del feminicidio a través de la autopsia psicológica, Etiología de la violencia de género, Intervención clínica de la violencia de género en la pareja, Intervención en crisis a víctimas de violencia de género, Riesgo de suicidio o feminicida, Perfil criminológico de agresores de delitos sexuales y feminicidio. Se ha desempeñado como profesional en psicología en diversas organizaciones civiles, desarrollando proyectos enfocados en la prevención de la violencia en la mujer, así como brindando atención y asesoría psicológica a víctimas de violencia de género desde la perspectiva de género. Participó como representante de organización civil en el Instituto Nacional de Desarrollo Social como dictaminadora de proyectos de prevención de la violencia social y delito. Licenciada Ana Laura, dejamos en sus manos el webinar. Muchísimas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a este webinar para hablar el día de hoy de violencia en el ámbito laboral. Me encuentro muy agradecida con la FES Iztacala porque pues soy egresada precisamente de la licenciatura en psicología y no solo es un orgullo de regresar a casa, sino representar gran parte de la formación que he tenido en esta institución y poderla llevar a cabo en el ámbito profesional. Les voy a compartir mi pantalla para comenzar a hablar el día de hoy precisamente de esta cuestión de la violencia de género en el ámbito laboral. Una de las cosas que me gusta mucho hacer a mí es poder como definir de manera general los conceptos para poder aterrizarlos y comenzar a hablar como del tema en específico. Y entonces
vamos a comenzar a definir la diferencia entre violencia y agresión. Muchas veces son términos que utilizamos de manera igual o que utilizamos como si fueran sinónimos y no lo son. Muchas de esas veces, al utilizarlos como sinónimos, podemos no solo minimizar el tipo de acto violento, sino también muchas veces justificarlo. Y entonces la agresión decimos que es algo instintivo, algo que es una respuesta innata ante la percepción del peligro. Es decir, todos aquí, los que estamos presentes en este webinar, somos agresivos. ¿Por qué? Porque el único objetivo es poder defendernos o sobrevivir, a diferencia de la violencia. La violencia no es instintiva. Los animales también son agresivos. Los únicos violentos somos los seres humanos. Es decir, es aprendida. El uso es intencional y el único objetivo es generar daño a la otra persona, ya sea como amenaza contra uno mismo, con otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y este es un concepto que nos da la Organización Mundial de la Salud. Fíjense lo importante que es poder diferenciar entre estos dos conceptos, porque entonces la violencia, claro que puede ser modificada y claro que puede ser controlada. No es algo que se da de manera natural y algo que justifique, como si la persona que está ejerciendo ese acto no pudiera controlarlo. Y entonces el tema central del día de hoy pues es la violencia de género. Si la violencia de género es una conducta socialmente aprendida, pues entonces la violencia de género como tal se refiere a los actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. Tiene su origen en la desigualdad de género, el abuso de poder y la existencia de normas dañinas. El género como tal es una construcción social en la cual se determinan las características que debe de cubrir un hombre y que debe cubrir una mujer en cuestión de estereotipos de género. Es decir, a las mujeres se les asigna el color rosa y a los hombres el color azul. Las mujeres tendrían, desde esta construcción social, tendrían que ser femeninas y los hombres masculinos. De hecho, existe precisamente el género femenino y masculino, en donde se atribuyen características y roles sociales que deben llevarse a cabo. Entonces, la violencia de género se especifica y tiene que ver con el hecho de violentar al otro por no cumplir con estos estereotipos sociales, por no ser femenina, por no ser masculino o por tener que cubrir ese rol. La maternidad, por ejemplo, es un estereotipo de género. Una mujer que no tiene hijos, se tiene a veces la creencia de que no es una mujer, ¿no? O que no cubre con ese estereotipo por no querer cubrir con esta cuestión de la maternidad. Y entonces, estos estereotipos y estas construcciones sociales tienen que ver con esta cuestión de género, que nos determina cómo comportarnos dentro de una cultura, dentro de una sociedad. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Y ahorita vamos a ver cuáles son esos tipos y formas de violencia. Si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera desproporcionada, los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. ¿De qué manera? Pues por no cubrir estos estereotipos de género. Regularmente cuando hablamos me ha tocado que hablamos sobre esta cuestión de violencia de género, siempre, o más bien regularmente, los varones tienden a preguntar o tienden como a decir, ¿no? Es que también nosotros sufrimos violencia. La violencia de género, claro que no está diciendo que no sufren violencia, pero esta violencia de género implica que no están cubriendo con un estereotipo social, ¿no? No están siendo lo suficientemente hombres y por no ser lo suficientemente hombres, entonces son violentados. O tener que cubrir con esta versión social y construida de lo que debe ser un hombre, y entonces esta presión de tener que cubrir con ese estereotipo. La violencia de género la sufren tanto los hombres como las mujeres.
En ocasiones se emplea este término para describir la violencia dirigida contra las poblaciones LGTBQ y más, a referirse a la violencia relacionada con las normas de masculinidad, feminidad o a las normas de género. Yo no sé si alguna o alguno de ustedes, de los que están presentes, de repente ha escuchado decir, porque a mí de repente me toca mucho que dicen, no, es que en el caso de un varón es gay, pero es que no se le ve. O sea, ¿cómo que no se le ve? Pues es que no es femenino, porque el estereotipo de esta cuestión es que tiene, el hecho de ser gay tiene que ser femenino y no es cierto, que es precisamente un estereotipo, ¿no? Y a eso se refiere. También me gustaría diferenciar entre lo que es violencia de género, que abarca tanto al hombre como a la mujer, y la violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres se refiere a cualquier acción u omisión basada en su género, por el simple hecho de ser mujer, que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, o la muerte tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y esta definición la tenemos dada por la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y fíjense nada más, la violencia de género tiene que ver y identifica tanto a hombre como mujer, que la pueden sufrir por la cuestión de razón de género, por no cubrir con esos estereotipos. Y la violencia contra la mujer se refiere precisamente por el simple hecho de ser mujer, ser violentada o discriminada, ¿vale? Y fíjense que una de las cosas que precisamente tiene que ver con la violencia de género es que mucha de esta violencia es invisibilizada, o no solamente es invisibilizada, sino normalizada, ¿no? Eh, Algunas personas piensan o consideran que esos actos a los cuales estamos muy acostumbrados o forman parte de la vida cotidiana, no son violencia. O son, decían, ¿no? Es que para mí no es violento, entonces si no es violento, entonces no es un acto de violencia. Sin embargo, sí lo es. Lo que sucede es que esa conducta ha sido normalizada culturalmente. Entonces, esto que les estoy mostrando en pantalla tiene que ver con el iceberg de la violencia de género, ¿no? Las conductas que son de alguna manera visibles, que dicen sí, sí es un acto de violencia, y las conductas que son invisibilizadas, que rara vez se consideran violencia. Y que tal vez muchos de estos conceptos que mencione ahorita al explicar este iceberg van a decir, ay, eso no es violencia o yo no lo considero violencia. Sin embargo, tiene una connotación de género, ¿vale? Las que se consideran más visibles, pues obviamente es uno de los actos de violencia más graves, que es el feminicidio, la agresión física, el abuso sexual, la violación, el gritar, el insultar y el amenazar, que son conductas que de alguna manera, por el mismo hecho de que son graves en algunos casos, son consideradas violencia, ¿no? Las que no son tan visibles, pues el humillar, el desvalorizar, el despreciar, el ignorar, el chantaje emocional, que se da mucho, sobre todo en las relaciones de pareja, el culpabilizar, ¿no? Y las que son como muy sutiles, pero que no dejan de ser actos de violencia, es el humor y la publicidad sexista. Fíjense que hace mucho tiempo había un comercial en la televisión sobre un chocolate, no voy a decir la marca, pero ese comercial creo que ya lo quitaron porque yo no lo he visto. Pero ese comercial era de unos chicos que estaban jugando fútbol o que venían como de un partido de fútbol y uno de ellos estaba cansado, pero la figura que tenía era de una chica. Y entonces le dice uno de sus compañeros, deja de ponerte nena, cómete un sneaker. Ah, ya dije la marca, bueno, no importa. Y entonces se come el chocolate y automáticamente se convierte en varón. Esto se refiere precisamente al humor y la publicidad sexista, en donde se estereotipa a la mujer con el concepto de debilidad, con el concepto de ser nena, con el concepto de hasta no tener como esta cuestión de ser fuerte, de estos estereotipos que nada más son colocados hacia los hombres. La cuestión de controlar la invisibilización, el lenguaje sexista, la anulación, el mansplaining. Fíjense que el mansplaining tiene que ver con los micromachismos y es el hecho de que un varón le explica a una mujer algo que la mujer sabe
y que él asume que por el hecho de ser mujer no conoce, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Yo sé cambiar fusibles en casa, ¿no? Cuando se va la luz, se quema un fusible, yo sé tomar el fusible y cambiarlo, ¿no? Es algo que de alguna manera lo aprendí por una cuestión de una necesidad. Y entonces ha llegado ocasiones en las que se requiere cambiar un fusible en algún lugar y entonces me ha tocado que varones me dicen, no, mira, es que tienes que hacer esto porque mira, es peligroso y tratan de explicarme el procedimiento que yo sé hacer por el simple hecho de pensar que por ser mujer no lo hago, ¿no? ¿Qué es lo que se le regala regularmente a las mujeres, por ejemplo, en el Día de las Madres? Cuestiones de cocina, ¿no? Y en el caso del Día del Padre, herramientas que tiene que ver con estos estereotipos de género. Entonces, el mansplaining tiene que ver con esto, con tratar de explicar algo que la mujer sabe y que por el hecho de ser mujer, el hombre asume que no lo sabe. Y los micromachismos, que son muestras muy sutiles de violencia de género, ¿no? Donde tienen la connotación de discriminación. Y a mí me gusta mucho poner este ejemplo, y quien han estado en clases conmigo y quien han estado en conferencias conmigo lo ha escuchado este ejemplo. Siempre les digo, imagínense que vamos a un bar y en ese bar voy con un acompañante y yo quiero una cerveza obscura, ¿no? Y entonces pido un tarro de cerveza obscura. Y entonces mi acompañante pide una margarita o un mojito de frutos rojos, ¿no? O una margarita de fresa, no sé, se me ocurre. Cuando nosotros pedimos las cosas, entonces el mesero llega y por una cuestión de género me va a colocar la margarita. ¿Por qué? Porque es más sutil, porque es como más delicado, por así decirlo, porque asume que por el hecho de ser mujer tengo que tener ese comportamiento. Entonces, el micromachismo también se ve presente en el hecho de decir que las mujeres no manejamos bien, ¿no? Entonces, se atraviesa una mujer, ah, sí, es vieja, ¿no? Ese es un micromachismo, el hecho de hacer esas diferencias de género de manera sutil, basados en estas diferencias de los estereotipos que están marcados de manera social. Bueno, y entonces si hablamos precisamente de violencia de género, ¿en qué ámbito se puede presentar esta violencia de género? La violencia de género no es exclusiva de las parejas, ¿no? No se da solamente en la familia, no se da solamente en casa. La violencia de género se da en diferentes formas y en diferentes instancias, entre ellas la institucional, de manera política, de manera docente, de manera comunitaria y lo que nos atañe el día de hoy, de manera laboral, ¿vale? Cada una de ellas tiene diferentes modalidades en las que se puede llegar a presentar esta violencia. Recordemos que la violencia al final es algo que no disminuye, sino va incrementando. ¿Y de qué modalidad se puede presentar? Bueno, la violencia psicológica, que hablamos precisamente de humillaciones, de menosprecios, de culpabilizar, de presionar, de coaccionar, de generar precisamente esta vergüenza, culpa hacia el otro, ¿no? La violencia sexual, pues no nada más tiene que ver con el abuso sexual, también tiene que ver con la violación. Y fíjense que también me gusta mucho definir la diferencia entre abuso sexual y violación, porque es un término que muchas personas siguen considerando como iguales, ¿no? Y son términos que no, si bien es cierto es que es agresión sexual, pues no son iguales. El abuso sexual tiene que ver con estos tocamientos libidinosos, obviamente de manera no consensual, y la violación tiene que ver con la penetración, ¿no? Ya sea con el miembro viril, con cualquier otra parte del cuerpo o con cualquier instrumento. Entonces, la violación no hay penetración, más bien la violación hay penetración y el abuso sexual no lo hay. Pero también dentro de la violencia sexual existe el hostigamiento y el acoso sexual, que es precisamente la coerción que se hace hacia el otro, hacia la otra, para tener como este contacto sexual. La diferencia entre el hostigamiento y el acoso es que dentro del hostigamiento existe una jerarquía, ¿no? Puede ser un profesor, puede ser un patrón, puede ser alguien que tenga mucho mayor jerarquía que la víctima. Y en el caso del acoso, ¿no? Estamos hablando de
una equidad o una igualdad en cuestión de posición, de estructura. La violencia simbólica pues tiene que ver con esto que les contaba de los micromachismos, ¿no? Que tiene que ver con el asumir que las mujeres tienen que cubrir con un estereotipo social, que tiene que cubrir con ciertas funciones por el hecho de ser mujer. La mujer tiene que quedarse en casa, cuidar a los hijos, la mujer tiene que hacer la comida. Fíjense que esto, hablando un poquito del tema de la violencia laboral, que vamos a extender más adelante, pues el hecho de que las mujeres tengan dobles o triples jornadas, que no solamente vayan a trabajar, sino a cubrir un trabajo remunerado, un horario de un trabajo remunerado, sino llegar a casa y tener que cubrir con el trabajo del hogar, que tiene que ver con el aseo de la casa, que tiene que ver con resolver lo de la comida, que tiene que ver con lo de lavar la ropa, que tiene que ver con lo de atender cada una de las necesidades, porque debe de cumplirlo por el hecho de cubrir ese rol femenino, ¿no? La violencia física pues tiene que ver con los golpes, tiene que ver con los empujones, tiene que ver con los pellizcos, etcétera, que tiene que ver con el contacto físico donde se genere daño al cuerpo. Violencia económica pues tiene que ver con esta cuestión de tener que controlar la cuestión del dinero, y la violencia patrimonial tiene que ver con la cuestión de los bienes que se tienen, ¿no? Puede ser casas, puede ser documentos, puede ser cosas de uso personal como los celulares, ¿no? El que te quiten el teléfono y no te lo, o te lo arrebaten, en el sentido, por ejemplo, en el caso de la pareja, es violencia patrimonial. Entonces, como ya vimos cuáles son los tipos en que se presenta la violencia o que se puede presentar y las modalidades, y ya vimos el concepto de lo que es la violencia de género, la violencia en contra de la mujer, pues entonces ahora sí nos vamos a adentrar precisamente en lo que es la violencia laboral, de género dentro del ámbito laboral. Pero primero hay que definir lo que es violencia laboral, porque la violencia de género y la violencia laboral no es lo mismo. La violencia laboral se puede dar con violencia de género, pero hay violencia laboral que no tiene connotaciones de género. Y esto es bien importante identificarlo porque, por ejemplo, en el caso de las personas que he dado asesoría, que de repente atiendo, sobre todo en estos casos de violencia en el ámbito laboral, por el hecho de ser mujer, la quieren como colocar en el ámbito de violencia de género, y muchas veces no es violencia de género, solamente es ámbito laboral. Entonces hay que definir, ¿no? Pero primero vamos a ver como el marco legal que nos habla precisamente de esto que tiene que ver con la violencia laboral hacia las mujeres. En el ámbito nacional tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el caso de lo que era la Ciudad de México, Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, y los códigos penales, en este caso, de cada una de las entidades. En el ámbito internacional, ¿cuál es nuestro marco legal? ¿Por qué hablamos de un marco legal o de una normatividad? Porque no es que nos saquemos como estos conceptos de la manga, o que hayan estado inventados, o que se nos ocurra hablar de violencia de género solamente por hablar de violencia de género, sino hay un sustento jurídico, un sustento legal que describe precisamente estas conductas, y que no solo las describe, las sanciona. Entonces es importante conocer de dónde vienen esos conceptos y por qué se habla de esta violencia laboral. En el marco internacional, pues tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer, que es la CEDAW, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la ONU, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es Belém do Pará, que son como instancias que o elementos que hablando de violencia de género, siempre van a ser recurrentes. En el ámbito institucional, pues en cada uno de los trabajos, en el caso de trabajadores sindicalizados, pues hay un contrato colectivo de trabajo. Y en el caso de la Ley Federal del Trabajo, en el caso de la UNAM, fíjense, hay un protocolo para la atención de la violencia de género en la UNAM. Hay algunos trabajos y algunas instituciones
que tienen protocolos. No sé si algunas de las personas que están aquí presentes dentro de su ámbito laboral haya un protocolo que precisamente atienda esta cuestión de violencia de género. La Ley Federal del Trabajo tiene una propuesta de protocolo para atender y erradicar la violencia de género. Y de hecho a mí se me hace como bastante completo. De hecho, tengo varios de los conceptos y varias de las definiciones basadas en esa propuesta de protocolo que hace la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Entonces, es importante como ustedes conocer si dentro de su ámbito institucional existen estos elementos donde pueda atender estos casos de violencia de género en el ámbito laboral. Y entonces vamos a empezar con este marco normativo hablando precisamente de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. ¿Vale? Déjenme ver tantito mi imagen. Ya. Tenemos que en el capítulo 2 de la violencia laboral y docente define a la violencia laboral de la siguiente manera. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual. Fíjense que esta parte de donde nos habla ya sobre todo del impacto que tiene la violencia dentro de las trabajadoras o trabajadores que sufren violencia de género es algo muy importante porque fíjense, en la mañana estábamos dando un taller precisamente hablando de este tema de violencia dentro del ámbito laboral. Y yo les decía a las y los participantes de ese taller que la violencia genera secuelas, ¿no? Hay impacto precisamente de esta violencia. ¿Y de qué depende este impacto? Pues también de las características personales, de la forma de afrontar muchas de las situaciones, pero de que genera un impacto, genera un impacto. Y muchas veces me preguntan o llegan a preguntarme, ¿se puede medir ese impacto? Claro que sí. Claro que el área de psicología precisamente puede medir ese impacto que tiene la víctima al sufrir precisamente violencia, ¿no? Y que precisamente puede ser una prueba para poder determinar que la persona ha sufrido ese acto. Entonces, cualquier tipo de violencia ni son exageradas, ni son exagerados, ni están como, ¿cómo se dice? Ahogándose en un vaso de agua. Claro que se genera secuelas todo tipo de violencia. También depende del tipo de violencia que se está sufriendo, pero todas generan un impacto. En el artículo 11 nos dice, constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. La descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo. La explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género. Entonces, fíjense que muchas veces ha sucedido que se le niega el trabajo a las mujeres por el hecho de estar embarazadas o no se les da la oportunidad de acceder a poder promoverse para puestos como de índole gerencial, como de índole de coordinación, como índoles como altos, por así decirlo, por el hecho que se tiene la creencia arraigada y sustentada en esta cuestión de estereotipos de género que no lo va a cubrir porque tiene hijos, porque se puede embarazar, porque tiene que cómo se separar no solamente su tiempo del ámbito laboral, sino ese tiempo que tiene como libre, por así decirlo, libre, entre comillas, atenderlo con las cuestiones del hogar. Y entonces pareciera que una mujer no pudiera acceder a ese tipo de puestos porque está limitada por estos estereotipos de tener que cubrir con unas cuestiones de maternidad y hogar. Y entonces eso es violencia de género, ¿no? O el hecho de que no se nos dé la oportunidad de poder desarrollar empleos
que están pensados solamente para mujeres. Actualmente ya he visto como más cuestiones de barberías, ¿no? Porque anteriormente los hombres que cortaban el cabello pues, eran considerados como no masculinos, ¿no? Hay empleos que están como muy arraigados a una cuestión de estereotipo, como empleos que están solamente hechos para mujeres o empleos que están hechos solamente para hombres. Y nos habla precisamente de esto, ¿no? De esas diferencias, de esa no equidad en cuestión de poder acceder a esas oportunidades de empleo por estos estereotipos. Anteriormente era muy raro ver, ¿no? Mujeres que ejercían como choferas, ¿no? Era muy extraño, ¿no? Y ahorita como que es más normal, ¿no? Ver a mujeres que manejan, pero anteriormente no era así. Este cuadro que les estoy mostrando también nos define lo que es la violencia laboral y es otra normatividad de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que nos da el modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de trabajo. Y aquí también nos define lo que es la violencia laboral y la define como se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Les decía, cuando una persona está sufriendo violencia laboral, muchas veces ni siquiera quiere ir al trabajo, ¿no? Le da ansiedad ir al trabajo, siente malestar por estar en ese centro o en ese espacio donde desempeña sus labores cotidianas. Y también nos habla en esta definición del impacto que tiene la violencia dentro de las trabajadoras y trabajadores que sufren violencia laboral. Y nos separa precisamente los tipos de violencia laboral que se presentan como dentro de la figura del acoso laboral y dentro de la figura del acoso sexual y hostigamiento sexual. El acoso sexual se expresa con conductas verbales, físicas o ambas relacionadas con la sexualidad o con fines lascivos. El acoso, pues les decía que no existe subordinación y en el hostigamiento sexual existe una subordinación. Hay una jerarquía, un jefe, un supervisor, alguien que tenga un mando, un rango alto en contra de la víctima. Recordemos que precisamente la violencia es el ejercicio del poder sobre el otro, ¿no? Se ejerce violencia porque se tiene la creencia que puedo hacerlo porque tengo más poder sobre el otro. El acoso laboral se presenta en una serie de eventos que tiene como objeto intimidar, excluir, opacar, aplanar, amedrentar o consumir emocional o intelectualmente a la víctima, causando un daño físico, psicológico, económico y laboral y profesional, ¿no? Hay algunos que mencionan la cuestión del moving, ¿no? Que es la violencia que se ejerce dentro del ámbito laboral. Y entonces fíjense que aquí me gustaría hacer precisamente la diferencia de lo que es la violencia laboral y la violencia laboral con razones de género, ¿no? La violencia laboral básicamente es la violación de estos derechos a los que tengo acceso como trabajador o trabajadora y que haya un incumplimiento de esos derechos que están normados en una ley. La violencia laboral con razones de género implican que no solamente se están violentando esos derechos, sino la violencia está hecha por una cuestión de género. Esta imagen que les presento, de hecho lo pueden descargar en PDF porque está en la web, el modelo protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia. Y nos dice, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en su artículo 10 la violencia laboral, incluyendo el acoso y el hostigamiento sexual. Como tipos de esta violencia, aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad y estos elementos que ya habíamos mencionado. Puede constituir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso y el hostigamiento sexual, ¿no? Estos actos, pues al final, si muchas veces se da de manera recurrente, pues el impacto emocional es mucho más fuerte.
Asimismo, en el artículo 11 de dicha ley define acciones o conductas que constituyen la violencia laboral, tales como la negativa ilegal a contratar a la víctima o respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo. Fíjense que hay instancias donde como que no te permiten o no les permiten a las mujeres embarazarse, sobre todo porque eso implica que vayan a tener que ausentarse en un periodo ¿cómo se dice? De espacio, de tiempo del trabajo, ¿no? Y fíjense que ahorita me estoy acordando cuando hablábamos de lo de lactancia en una de las diapositivas. No sé si se acuerdan que anteriormente multaban a las mujeres por amamantar a los bebés en la vía pública, ¿no? Cuando y que precisamente eso era un acto de violencia de género. Hay algunas instituciones como precisamente en la UNAM donde se está promoviendo que se realicen lactarios en algunas de las dependencias de la UNAM. Y creo que hasta donde tengo entendido, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Ciencias existe un lactario y me parece que también en la Facultad de Arquitectura. No estoy muy segura, pero sí hay dependencias en la UNAM donde ya tienen estos lactarios, que me parece no solo una propuesta muy interesante, muy importante y que sobre todo atiende a los derechos de las mujeres. Ahora, como ya les decía, ¿no? Hay una diferencia precisamente en lo que es la violencia laboral y la violencia laboral con razones de género, pero obviamente existen factores de riesgo que promueven precisamente que se desarrolle esa violencia. De hecho, hay una norma que es la norma 035, que precisamente establece que el empleador debe promover que haya un ambiente o prevenir el riesgo psicosocial del trabajador y trabajadora dentro de la empresa, ¿no? Promover ambientes laborales, muchos de ellos libres de violencia y violencia de género, que sería importante también ahí como puntualizar. Dentro de los factores de riesgo, pues tenemos las circunstancias de trabajo, qué funciones desempeña, qué es lo que hace, dónde trabaja. La segunda sería las condiciones de trabajo, en qué condiciones lo hace, ¿no? Porque no es lo mismo a lo mejor tener un turno en la mañana que tener un turno nocturno. Las condiciones y los factores de riesgo obviamente aumentan. La parte de los riesgos psicosociales también tiene que ver con la cuestión de la zona y las características precisamente del lugar donde trabaja. Y esta parte que es una de las cosas que yo considero que ha mantenido muchas veces la violencia, sobre todo la de género, la normalización de la violencia dentro del centro de trabajo. Y como les decía, hay consecuencias de la violencia laboral en las trabajadoras y trabajadores, pero no solamente en las trabajadoras y trabajadores, sino también en los centros de trabajo y de manera social, claro que hay un impacto, ¿va? En las trabajadoras y trabajadores afecta su salud psicofísica y puede producir consecuencias negativas en sus relaciones sociales en general y familiares en particular. Obviamente, sobre todo, fíjense que uno de los fenómenos que yo he observado, ¿qué pasa cuando alguien, sobre todo en el caso de las mujeres, levanta una denuncia por violencia de género? Hay una violencia institucional, es decir, es señalada, es criticada, es juzgada, pareciera que las personas del ámbito laboral se vuelven jueces de los actos, ¿no? Y muchas veces demeritan o no le dan credibilidad a esa denuncia de violencia. Y entonces, aunado no solamente al acto de violencia que vivió la víctima, súmenle esta parte de la violencia que se genera en todo su entorno. En el lugar de trabajo, pues produce malestar entre los trabajadores, hay una disminución de la productividad, desaprovechamiento de capacidades, pérdidas económicas, desprestigio social, ¿no? Al final, pues hay una afectación, sobre todo porque pues la persona no solamente no trabaja, ¿no? Y no trabaja no porque no quiera, sino imagínense tener que estar viviendo en un ambiente hostil en donde se está siendo violentado, pues entonces va a bajar la productividad que tiene. Y eso impacta directamente a la empresa o al empleador como figura, ¿no? Y la sociedad pues consolida la discriminación, favorece el descreimiento
en las instituciones y en la justicia por no querer levantar la denuncia o por no querer levantar la queja, dependiendo de la instancia donde estén, porque hay diferentes protocolos, hay diferentes alternativas para poder denunciar un acto de violencia dentro del ámbito laboral, ¿no? Insisto, dependiendo de la institución. Y entonces dices, bueno, ¿y entonces qué hacemos, no? O sea, tú ya me estás hablando que existe una cuestión de violencia, me estás hablando de las definiciones, me estás hablando de esta normatividad que existe, pero entonces, ¿qué es lo que de alguna manera podemos identificar o podemos recurrir para poder solicitar precisamente que se respeten estos derechos y que sobre todo se le dé una solución a estos actos de violencia, sobre todo de género, ¿no? Existe de manera internacional un convenio que se conoce como Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que yo decidí traerlo precisamente y hablarlo en esta conferencia porque precisamente entra en vigor este año. Fue ratificado el año pasado y entra en vigor este año del 15 de marzo del 2023. Y es un convenio que a mi parecer, y sobre todo leyéndolo, también lo pueden encontrar en la web. Y de hecho en la bibliografía que yo les muestro, si ustedes desean tenerla, yo con mucho gusto la comparto, viene el link donde pueden bajar ese convenio. Y bueno, ¿cómo surge el convenio 190? Bueno, pues la Organización Internacional del Trabajo realiza un estudio en donde se generan consultas de manera tripartita, en donde todos los países afiliados a esta Organización Internacional del Trabajo, y sobre todo en México, hacen un cuestionario, ¿no? Y y sus observaciones se hacen a través de la campaña Trabajo Digno y de la Vicepresidencia de Igualdad de Género, así como otras centrales como la CTM y la CROC, que son instituciones o son, ¿cómo se dice? Organizaciones de trabajadoras y trabajadores. Este cuestionario, estos resultados de este cuestionario se entregan a la Secretaría de Trabajo, que integra las observaciones de patrones y así envían los resultados de México junto con los otros resultados del cuestionario aplicado en otros países. Y entonces se genera un informe donde se establece la necesidad de desarrollar este convenio y no solo de desarrollarlo, sino de recomendar su aplicación en los centros de trabajo. Como les decía, la ratificación de este convenio se hace el 15 de marzo del 2022, el año pasado. Recuerdo precisamente que estábamos en una conferencia hablando del convenio de 190 y dentro de esa conferencia era el 15 de marzo y nos dicen, como de buena noticia, México acaba de ratificar el convenio 190. ¿Qué es este convenio? Este instrumento internacional establece la primera definición internacionalmente acordada de violencia y acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género, y en conjunto con la recomendación 206 define un marco común y claro para prevenir y abordar la violencia y el acoso basado en un enfoque inclusivo, pero aquí lo más importante, dentro del ámbito laboral. Aquí está. Y vamos a ver algunas de las definiciones que nos da precisamente, y nos dice que en el artículo primero, la expresión de violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas y prácticas, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. O sea, no nada más del convenio del 190 nos habla precisamente de este ámbito de violencia laboral, sino también de la violencia de género dentro del ámbito laboral.
La expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. O sea, nos define este convenio no solamente la violencia y acoso dentro del ámbito laboral, sino también nos define la violencia y el acoso por razón de género, que les decía que es bien importante diferenciarlos, porque se puede vivir violencia laboral sin ser una violencia por razón de género, ¿no? Están violentando y están mis derechos, pero no solamente en el ámbito de género, están violentando mis derechos por el hecho de ser mujer o por razones de género. Algunos artículos que me gustaría resaltar, que se me hacen importantes dentro de este convenio, que claro que me encantaría mostrarles todo y analizar cada uno de los artículos, pero por cuestiones de tiempo pues no se puede, y los invito a darle una revisada porque de verdad tiene elementos bastante rescatables y que son importantes, y sobre todo porque se van a dar cuenta que una vez que se implemente, pues entonces quedamos como respaldados o resguardados y resguardadas dentro del ámbito laboral. El artículo 2 de este convenio nos dice que se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales, es decir, a todas las trabajadoras y todos los trabajadores. Los incluye de manera general. En el artículo 3, el presente convenio se aplica a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo y como resultado del mismo. Y aquí es bien importante mencionar algo. No solamente este convenio se aplica, esta cuestión de la violencia se aplicaría dentro del lugar donde yo desarrollo mis actividades, por ejemplo, en la oficina. No, también cubre el espacio a donde voy a comer, el espacio a donde me mandan, ¿no? Por ejemplo, que me manden a trabajar o que me manden a hacer algo fuera de la institución en donde yo trabajo, y algo bien importante, los trayectos. Los trayectos que hacemos del trabajo a casa y de la casa al trabajo. Entonces lo cubre. Y es algo que se me hace como no solo muy relevante, sino muy rescatable y muy importante que tiene este convenio, porque entonces es como un resguardo como total, ¿no? Por así decirlo. En el artículo 9 de este convenio, dice que todo miembro deberá adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo de trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género, en particular en la medida en que sea razonable y factible. O sea, es donde le dice a las instituciones, oye, tienes que atender sobre todo estos casos de violencia por razones de género. Y algunos otros artículos a resaltar de manera muy general es en el artículo 5, el control de la aplicación y vías de recursos y reparación, que es algo que se me hace igual importante de resaltar, porque recordemos que una de las cosas que se solicita, sobre todo en estas cuestiones de violencia de género, es la no repetición del acto. Y entonces no solo la no repetición del acto, sino ver las vías que se necesitan para que no se repita el acto, pero sino también para que haya una reparación de ese daño por el acto ejercido de violencia. Y por último, la parte de la orientación, formación y sensibilización de las personas que elaboran en cuestiones de género, que se me hace... Siempre he creído que aplicar la perspectiva de género te cambia un panorama, sobre todo en la forma en que atiendes estos casos de violencia, y que es bien importante la parte de la capacitación, la parte de la formación y sobre todo la orientación que se da a personas que sufren actos de violencia desde una perspectiva de género, porque la perspectiva de género es una metodología, ¿no? Una metodología que precisamente va a evitar esta cuestión de victimización a las personas que van a denunciar estos actos de violencia de género. Y obviamente me gustaría hablarles un poquito más del convenio, pero por cuestiones de tiempo pues no se puede. Esta es parte de mi bibliografía.
que utilicé precisamente para la presentación. Y algo importante precisamente de hablar de la violencia de género tiene que ver con esta cuestión de poder acceder a lo que nosotras y nosotros conocemos como igualdad sustantiva. El tener acceso precisamente a las mismas condiciones dentro del ámbito laboral, tomando en cuenta estas diferencias biológicas. Puedo hacer y ejercer el mismo trabajo que el otro dentro de mis propias limitaciones de manera, no sé, biológica. Entonces, es importante resaltar eso. Y bueno, pues muchas gracias. Agradecía infinitamente con la FESITA CALA, que amo infinitamente porque es mi casa. Y aquí están parte de mis redes sociales. Yo pertenezco a una colectiva que trabajamos dentro del STUNAM, dando orientación precisamente y acompañamiento a casos de violencia de género dentro del ámbito laboral y sobre todo dentro de la universidad, la UNAM. Entonces aquí les dejo parte de las redes sociales. También damos algunos talleres, algunas conferencias en materia de violencia de género. Para que puedan visitarnos y pedir alguna orientación, con mucho gusto se las damos. Mi colectiva se llama Violetas de la Náhuatl y pertenezco al Seminario Interdisciplinario Permanente Género, Trabajo y Sindicato del STUNAM. Muchísimas gracias y ahora sí, preguntas. Agradecemos la participación de la licenciada Ana Laura López Rosas por su conferencia, temas muy interesantes como el micromachismo, este ejemplo que nos ha dado usted de la margarita y el mojito o del comercial del sneaker, el tema muy interesante como los tipos de violencia o los estereotipos, ¿no? En cuanto a los empleos hechos para hombres y para mujeres, efectivamente. Y esta parte que yo creo que todos nos llamó la atención en cuanto a la